Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de chismecito, emociu superíndice 3N y sobre todo, mucha televisiu superíndice 3N turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esos dos talentos que nos robaron el corazón superíndice 3N con su kuumika en Erkenci Kuay, y que, fuera de la pantalla, alimentaron durante mucho tiempo nuestras esperanzas de un romance real. El título de hoy lo dice todo, Can Yaman revela, Demet y yo, recuerdos imposibles de olvidar. Vamos a analizar las declaraciones de Can, vamos a repasar esos momentos mágicos que compartieron y por supuesto, vamos a especular un poquito sobre el presente y el futuro de esta relación superíndice 3N tan comentada. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, rumores y que copyright N sabe quizu, ese alguna que otra sorpresa. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontraru contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas, chismes jugosos, entrevistas reveladoras y mucho asu que no se lo pierdan. Ahora supongo monos ceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y a compu, con diéresis más menos en este recorrido por los recuerdos imborrables de Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que la historia de Can y Demet es como un cuento de hadas moderno, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados, dos superíndice 3 venes talentosos, guapos, carismáticos y con una kuumika innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkenci Kuay, sentimos esa conexión superíndice 3N especial. Sanem y Can, sus personajes, eran puro fuego, pura pasión superíndice 3N, pura magia. Y esa magia por supuesto trascendió superíndice 3 la pantalla. Los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a circular casi inmediatamente. Ceu superíndice 3 mono. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas ceu superíndice 3 cómplices, los abrazos espontáneos, todo apuntaba a que había algo ese que una simple amistad entre ellos. Los fans por supuesto se volvieron locos. La etiqueta almohadilla Candem se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su relación superíndice 3N. Era una verdadera fiebre Candem, algo que no veíamos desde los tiempos de Brad Pitt y Jennifer Aniston, copyright tiempos aquellos. Durante el rodaje de Erkenci Kuay, Can y Demet se mostraban muy unidos. Compartían fotos juntos en Instagram, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y se les veo a disfrutar de la compau más menos ua del otro. Incluso hubo rumores de que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Obviamente esto alimentó superíndice 3 a UNMU, ese las esperanzas de los fans. Se les veo paseando por Estambul, cenando en restaurantes románticos o al menos, eso decuan las fotos borrosas de los paparazzi, y hasta se habló superíndice 3 de viajes secretos a playas paradisuacas. La imaginación superíndice 3N de los fans volaba alto. Pero copyright de Can y Demet al respecto. Bueno, al principio, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3N romántica. Insistúan en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Somos como hermanos, decua Demet en algunas entrevistas. Nos queremos mucho pero solo como amigos, reafirmaba Can. Pero claro, nadie les creía. Sus palabras sonaban a excusa barata, a libreto preparado por sus representantes. ¿Acaso pensaban que íbamos a creer que esa kuumika arrolladora era solo amistad? Por favor. Sin embargo, sus palabras no siempre coincidían con sus acciones. Sus gestos, sus miradas, su kuumika, eran demasiado evidentes para ignorarlos. Las miradas de Can hacia Demet eran de esas que derriten glaciares. Y las sonrisas de Demet cuando Can estaba cerca eran de esas que iluminan ciudades enteras. Era como ver una película romántica en la vida real. Con el tiempo Can y Demet empezaron a ser un poco ambiguos en sus declaraciones. Ya no negaban tan categu superíndice 3 ricamente los rumores, sino que dejaban abierta la posibilidad de que pudiera haber algo entre ellos. Can en particular, llegó superíndice 3 a decir que Demet era una persona muy especial en su vida y que la quería mucho. Demet es una mujer increíble, una profesional talentosa y una amiga maravillosa, declaraba Can en una entrevista. Es una persona muy importante para mu. Aju. Au es tú. La rendición superíndice 3N.
Ya no lo negaban tan rotundamente. Después copyright S de que terminu superíndice 3 Erkenci Quai, la relación superíndice 3N entre Khan y Demet pareció superíndice 3 enfriarse un poco. Ambos se enfocaron en sus propios proyectos y dejaron de aparecer juntos en público con tanta frecuencia. Los rumores de un romance se fueron apagando poco a poco, aunque la llama de la esperanza nunca se extinguió superíndice 3. Khan se mudó superíndice 3 a Italia para perseguir su carrera actoral internacional y Demet se dedicó superíndice 3 a otros proyectos en Turquía. La distancia, como suele pasar, hizo mella en su relación superíndice 3N, o en lo que creíamos que era su relación superíndice 3N. Pero ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente entre Khan y Demet? ¿Llegaron a ser algo mu s? ¿Qué amigos? ¿O simplemente fue una estrategia de marketing para promocionar la serie? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Khan y Demet siempre han sido muy reservados con su vida privada y nunca han revelado detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N. Son como esfinges guardando sus secretos a cal y canto. Quizá algún día escriban sus memorias y nos revelen toda la verdad. Pero hasta entonces tendremos que seguir especulando. Sin embargo, en algunas entrevistas recientes, Khan Yaman ha hablado de Demet Özdemir con un tono muy nostálgico y cariu más menos oso. Ha recordado los momentos que compartieron durante el rodaje de Erkenci Quai con mucha emoción superíndice 3N y ha reconocido que Demet fue una persona muy importante en su vida. Se le veía con los ojos vidriosos, como recordando un amor perdido. Casi se me escapa una lagrimita a Mutambiu copyright N. En una de estas entrevistas, Khan dijo algo que llamó superíndice 3 mucho la atención superíndice 3N de los fans. Afirmó superíndice 3 que los recuerdos que tiene de Demet son imposibles de olvidar, y que siempre la recordaru con mucho cariu más menos o, Demet siempre tendrú un lugar especial en mi corazón superíndice 3N, declaró superíndice 3 Khan con una voz suave y melancu superíndice 3 lica. Estas palabras, por supuesto, desataron una ola de especulaciones. ¿Q copyright quiso decir Khan con eso? ¿Serú que aún siente algo por Demet? ¿O simplemente se trata de nostalgia por los buenos tiempos? Ay, Khan, no nos hagas sufrir. Dinos la verdad. Analicemos un poco estas declaraciones de Khan. Cuando dice que los recuerdos de Demet son imposibles de olvidar, nos está dando a entender que la relación superíndice 3N que tuvieron fue muy intensa y significativa para u con diéresis copyright L. No se trata simplemente de una amistad pasajera o de una relación superíndice 3N laboral mu s. Hay algo mu s profundo, algo que lo marca superíndice 3 de alguna manera. Quizá ese fue amor verdadero, quizá ese fue una conexión superíndice 3N única, quizá ese fue solo el espejismo de la fama. Pero algo hubo, eso seguro. Además el hecho de que diga que siempre la recordaron con mucho cariño más menos o sugiere que a pesar de que su relación superíndice 3N haya terminado, o al menos, se haya enfriado, aún siente afecto por ella. No hay resentimiento ni rencor, solo buenos recuerdos y un sentimiento de cariño más menos o. Esto demuestra la madurez de Khan y su capacidad para valorar las relaciones que ha tenido en su vida. Un aplauso para Khan. Ahora bien, ¿Q copyright significa todo esto en el presente? ¿Hay alguna posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos en el futuro? La verdad es que es difícil saberlo. Ambos han seguido sus propios caminos y han encontrado el amor en otras personas. Demet se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente ya están separados. Una noticia que nos dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. Un matrimonio que duró superíndice 3 menos que un suspiro. Khan por su parte ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres, pero actualmente parece estar soltero. Asu que, damas y caballeros, Khan Yaman libre. Sin embargo, nunca hay que descartar la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. En el mundo del espectáculo, las relaciones son muy volátiles y lo que hoy parece imposible, más menos Ana puede ser una realidad. Q copyright N sabe quizá el destino tenga reservado algo especial para Khan y Demet en el futuro. Después copyright S de todo, las segundas oportunidades existen. Y el amor verdadero siempre encuentra su camino. Lo que es cierto es que la química entre Khan y Demet es innegable. Cuando están juntos, la pantalla se ilumina. Y eso es algo que los fans nunca olvidaremos.
Incluso si nunca vuelven a estar juntos como pareja, siempre los recordaremos como Sanem y Kan, la pareja que nos hizo So más menos ar con un amor verdadero y apasionado. Ellos fueron, son y serú, por siempre nuestra pareja favorita de la televisión superíndice 3N turca. Un amor de telenovela que trascendió superíndice 3 la pantalla. Y hablando de So más menos ar, ¿se imaginan que volvieran a trabajar juntos en una nueva serie? Seru aunu con diéresis copyright cito asegurado. Los fans estaríamos encantados de verlos de nuevo en pantalla, demostrando su talento y su química inigualable. Serua como un reencuentro de cuento de hadas. Una segunda oportunidad para revivir la magia de Erkenci Kuay. Yo ya estoy haciendo mis plegarias para que esto se haga realidad. En fin, la historia de Kan y Demet es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo la magia de la televisión superíndice 3N puede traspasar la pantalla y afectar nuestras vidas. Nos hacen creer en el amor, nos hacen So más menos ar con finales felices y nos hacen sentir parte de algo especial. Y por eso siempre estaremos agradecidos a Kan y Demet por habernos regalado momentos inolvidables. Ellos nos demostraron que el amor, aunque sea ficticio, puede ser muy real. En resumen, en este vídeo hemos analizado las declaraciones de Kan Yaman sobre Demet Özdemir, hemos repasado los momentos múgicos que compartieron y hemos especulado sobre el presente y el futuro de esta relación superíndice 3N tan comentada. Hemos visto que Kan guarda recuerdos imborrables de Demet y que aún siente cariño más menos o por ella. Aunque no sabemos si Beru a estar juntos, siempre los recordaremos como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Un amor que deja superíndice 3 huella en nuestros corazones. Pero ojo mi gente que no todo es color de rosa en esta historia. También copyright hubo rumores de celos, de tensiones en el set, de peleas por protagonismo. Como en toda telenovela. Se decua que Demet no estaba contenta con la creciente fama de Kan y que esto generaba roces entre ellos. También copyright se hablaba de que Kan era muy coqueto y que esto ponía celosa a Demet. Pero claro, estos son solo rumores. Chismes de pasillo. No hay que creer todo lo que se dice. Lo importante es que a pesar de todo, Kan y Demet lograron crear una química inolvidable en pantalla y que nos regalaron una de las series exitosas de la televisión superíndice 3N turca. Y eso es lo que vamos a recordar por siempre. La magia de Sanem y Kan. El amor de Erkenci Kuay. Y ahora mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por su apoyo constante y por estar siempre presentes en nuestro canal. Ustedes son mi familia virtual. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kan y Demet volveru a estar juntos? Él es su momento favorito de Erkenci Kuay. ¿Qué copyright creen que pasu superíndice 3 realmente entre ellos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Siempre encontraru el mejor chismecito turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. No se olviden de So más menos ar con Kan y Demet. Hasta la superíndice 3 Sima. Y no se olviden de dejar sus palomitas para que las comparta con ustedes en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S.